La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de trasplante de córneas, nueva vida para los ojos, con el doctor Walter Martínez Gil y el doctor Walter Martínez Torres. Ahora vamos a ver estos datos sobre el tema que vamos a tratar en esta placa, por favor. Y dice lo siguiente: la córnea es el primer tejido transparente del ojo y puede afectarse por traumatismos, infecciones, inflamaciones o enfermedad que causan que pierda su claridad y uniformidad, llegando a ser necesario el trasplante de córneas. En el procedimiento se sustituye el tejido corneal dañado o enfermo por tejido corneal sano procedente de un donante. La cirugía de trasplante de córnea, la más exitosa, del 90 al 95% de tasa de éxito entre todos los procedimientos de trasplante de tejido. La mayoría de los pacientes que son intervenidos de trasplante de córnea disfrutarán de una buena visión durante muchos años. Entonces, buenas noticias traemos aquí en El Doctor en Casa. En instantes vamos a estar con nuestros invitados. Ahora, al inicio del programa, agradecemos. Quiero agradecer a estas marcas y a estas empresas que me están acompañando. Muchísimas gracias. Y también hacer nuestro ejercicio de la gratitud, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Siempre hay algo por lo cual agradecer. Busquemos eso que tenemos de bueno en nuestra vida hoy y agradezcamos. Es la mejor manera de comenzar a ser feliz. Bienvenidos todos, esto es El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte, saludo a nuestros invitados y ya estamos de vuelta. Muy bien, ya estamos con nuestros invitados, el doctor Walter Martínez Gil. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Muy bien, placer de estar de vuelta aquí, contento, muy feliz. Un gusto de tenerte aquí, el doctor Walter Martínez Torres. ¿Qué tal, Walter? Excelente, súper bien. Muy bueno, y hoy vamos a hablar de trasplante de córnea. Yo le pregunto ya al inicio del programa, trasplante de córnea, el que necesita un trasplante de córnea es una persona que ya no ve, que es invidente, que perdió la visión o que ve más o menos y está camino a no ver nada. Hay varios fines del trasplante. Uno es el fin óptico, sí, que es cuando ya hay una suciedad, una opacidad, una cicatriz. Un leucoma se llama eso, una cicatriz en la córnea que impide ver a ese ojo. Sí. Otro fin es terapéutico, cuando se necesita en un ojo que perforó por una úlcera o una erosión muy profunda, se necesita cambiar ese tejido para recuperar la estructura de la córnea. Ese es el fin terapéutico también, ¿verdad? Pero es poner una córnea que no es buena, una córnea que ya pasó un tiempo, ¿verdad? Que tiene una preparación y vale cierto tiempo nomás el tejido donado. Entonces eso se cambia y se restaura otra vez la superficie corneal. Bueno, entonces, pero es como que, o sea, nosotros siempre estamos escuchando el trasplante de córnea, donación de córnea, gente que no ve, que necesita eso. Sí. O sea, es un estadio de no ver bastante peligroso, ¿verdad? Claro. La mayoría de los pacientes que están prácticamente ciegos. Hay algunos casos en que la ceguera se va haciendo progresiva, que vamos a hablar, que es el queratocono,
que también es un motivo de trasplante, pero la mayoría ocurre, como estaba explicando, por la opacidad de la córnea y el paciente ya no ve. El paciente ya no está viendo, entonces el procedimiento consiste en eso, en el reemplazo de la córnea enferma por una córnea sana que fue donada por Bueno, un paciente. y ahí, al ser donada, es una córnea donada, el tema de la compatibilidad de esa córnea donada con el receptor, ¿cómo se prueba antes? ¿Cómo es la cosa? Pasa que el tejido, el único tejido que no tiene vasos, no tiene arterias ni venas, es la córnea, es un tejido avascular. Exacto. Porque justamente eso le permite ser transparente Sí. para que ingrese la luz. Entonces, como Dios nos hizo Perfecto. perfecto, digamos, Sí. entonces la córnea es transparente, es vascular y no necesita una biocompatibilidad, una histocompatibilidad precisa, exacta. Entonces, O sea, no hay ese temor o que haya un error y que no sea compatible. No existe No, eso no en el tema de córneas. en la córnea no existe eso. Entonces, por eso es uno de los tejidos trasplantados de mayor índice de éxito. Exacto. A diferencia, es muy buena la pregunta porque los demás trasplantes tiene que haber cierta claro. compatibilidad, los de riñón, etcétera, etcétera. Y en este caso, como explicaba bien, no hace falta. Entonces, como estábamos diciendo, el éxito es muy alto porque no tenemos que esperar que sea compatible tu córnea. Yo puedo recibir la córnea de cualquier paciente, dependiendo de la calidad de la córnea, sin problema, y por eso la tasa de éxito es muy alta del Qué trasplante, de este tipo de trasplante que se llama penetrante, que vamos a hablar después de los demás. Qué fantástico. Entonces, cualquiera puede recibir tu córnea y vos podés recibir la córnea de cualquiera, ¿verdad? Así En el mismo. caso de necesitar. Y hacemos acá un paréntesis para hablar de donación de córneas. Ya que vamos a hablar con los doctores de esta operación. Qué importante es que vos, como yo y como todos, si queremos ser donantes, no solamente de córneas, de órganos en general, hablemos de eso. No solamente te vas y te anotás, sino que hablas con tu familia, con tus familiares, para que sepan, llegado el momento, llegado el caso, de que vos sos donante y que entonces esa es tu voluntad y se tiene que cumplir. Es importante el hablar con la familia, porque todos nos anotamos, la mayoría ya pasamos, tenemos nuestro carnet que somos donantes, órganos y de esto, y si no tenés todavía, podés hacerlo. Pero lo más importante es que la familia sepa, los Exacto. allegados. Sin donación no hay trasplante, ¿verdad? Y como la gente tiene que saber, por cada donante son 2 personas que pueden recuperar la visión, porque cada córnea va para un paciente, no para los 2 ojos, sino una córnea da 2 pacientes que pueden recuperar la visión. Y el secreto está justamente en eso, en donar algo que ya no va a servir una vez que la persona fallece, no Claro, tiene no te sentido. sirve para nada lo que tenés el cuerpo ya. Entonces, ahí está el secreto, hay que insistir en la donación y gracias a Dios, últimamente hay una cultura mayor de que anteriormente era muy complicada por lo que ya sabemos, la parte cultural, etcétera, etcétera. Pero sí hemos tenido un incremento en el número de pacientes que hemos operado a nivel privado y a nivel hospitalario también. Bueno. Yo trabajando en el Hospital Central y él trabajando en el Banco de Ojos, que son 2 lugares donde se trabaja con trasplantes de jerarquía y se ha incrementado muchísimo en los últimos años, así que inclusive hemos batido récord a nivel del hospital, la cantidad de trasplantes que hemos hecho en 5 años. Qué gusto. En el 2011 se había hecho un trasplante y en estos últimos 5 años hicimos 105 trasplantes. Qué maravilla. Imagínate, de 1 a 105. Sí. Hemos crecido exponencialmente porque la gente ha donado y porque hay un departamento de procuración y porque hay un equipo de gente entrenada y nos permitió un éxito así como estamos viendo el 90-95%. Qué maravilla, de los qué casos. maravilla. Bueno, hoy que está viendo el programa, avisale a tu familia, a todo el mundo que sos donante. Es bueno, es algo que hay que hablar en la mesa familiar, cuando te encontrás con tus hijos, cuando estás con la familia, los amigos, para que todos sepan. Porque eso es importante. En el momento que uno se muere, ya todo el mundo está triste, tu familia va a estar triste y no se van a acordar si es que uno no les hace acordar antes de ese tema. Bueno, y te imaginas donando una córnea, o sea, se donan las 2 córneas, son 2 personas que Recuperan pueden la visión. recuperar la visión. O sea, es algo demasiado grande y ante un gesto tan pequeño como es decir, bueno, sí, cuando ya no esté, ya no me sirve, voy a donar mis córneas.
Bueno, eso queremos que hagas vos y que hagan todos, de manera que los doctores puedan seguir operando, haciendo este trasplante de córneas. Tenemos material, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos también pacientes de los doctores que nos van a dar su testimonio. Comenzamos a ver. ¿Qué dificultad visual tenía? Bueno, la molestia que uno siente es son hincazones, especie de ronchas que te impiden entrar en un ambiente, por decirte, polvoriento o donde hay humo. Y era muy complicado porque el picazón que te da era muy fuerte, que te da un fuerte dolor de cabeza o te lagrimea mucho y imposible. No, y por ejemplo, conducir, nada de vehículo. Leer era el enemigo número uno. Al leer uno le producía una especie de lagrimeo impresionante. Tuve que hacer varios viajes al Brasil para adaptación de lentes de contacto, pero posteriormente esto ya no era resultado, ya se tenía que hacer una especie, o sea, llegar a un trasplante. Un día conduciendo mi moto sentí como que un golpecito en el ojo, ¿verdad? Y no pasó nada. Y después un día estaba podando mi patio, las plantas, ¿verdad? Y como que esta planta tenía una especie de gota tipo leche, ¿verdad? Y como que no le di mucha importancia, hice un pequeño lavado leve nomás, ¿verdad? Y quedó quizás eso con el tiempo, como me decían los doctores, especialmente el jefe de cátedra del doctor Walter Martínez Gil, que pudo haber sido un producto de las plantas, un hongo. En mi cotidiano vivir sí me molestaba. No podía yo, a mí me gustaba mucho la lectura, se trabó un poco ese tema. Pasó el tiempo, pero él siempre me alentó. Él siempre me alentó porque me inspiraba luego confianza. Tenía estrabismo del ojo de criatura. Yo tengo anteojos prácticamente de los 4 o 3 años. Y me hacían hacer ejercicios ortópticos. En un día nocturno, haciendo marcha atrás, llevo un poste de la Andes, llevo detrás, marcha atrás, reviento mi parabrisas porque no vi. Ese fue el punto más indicativo que mi gente, mi familia me dice, mira, Guillermo, no estás viendo. Siempre los médicos al ir al oftalmólogo me decían, no, es una cuestión de miopía, estás bajando, tienes que aumentar el grado de tu anteojo. Hasta que un momento a Walter en sí se le ocurre hacer la topografía corneal y ahí, bueno, ahí me diagnostican realmente lo que era el queratocono y las consecuencias del queratocono y la necesidad urgente de un trasplante, porque en ese momento era urgente. Qué bárbaro, cada historia. Ahora, lo que no entendí, el tema del señor de la planta y la gotita blanca. Él tuvo un trauma con vegetal. Ah, le clavó una planta a la córnea exactamente y eso hizo que prolifere un hongo. Ah, ya. Que produjo una úlcera y eso dejó una cicatriz en la córnea. Pero estas 3 personas son personas que veían y comenzaron a ver mal. Así y es. cada vez peor. Así ¿verdad? es, sí. Tanto este último muchacho Guillermo que no vio un poste gigante, ¿verdad? O sea, Así evidentemente era un problema muy grave. Sí, el primer paciente ya había perdido un ojo, el ojo derecho no tenía visión y el ojo izquierdo tenía queratocono y aparte de eso tenía también una catarata. Entonces se le tuvo que hacer un doble procedimiento donde se extrae la catarata, se implanta la lente y también la córnea. Entonces un procedimiento doble que le permitió a ese paciente recuperar su visión después de un procedimiento doble en un solo tiempo quirúrgico. ¿Y el paciente Benjamín? El paciente Benjamín es un procedimiento doble también, porque también genera una catarata a lo largo del tiempo. Se usan medicamentos que, aparte de la condición etaria de la edad, esa opacidad cristaliniana que se produce senil, se sumó lo de la úlcera, entonces terminó también, aparte de la opacidad, la cicatriz corneal con una catarata. Y él también fue un procedimiento
de extracción de catarata, implante de lente y trasplante de córnea de una vez. Que es complejo. Estas son cirugías complejas porque Sí. tenés que extraer la córnea, hacer el procedimiento de la catarata con la córnea abierta, colocar la lente y después la Claro, córnea, más un procedimiento complicado. más complejo, más largo. Y sí, el último paciente, Guillermo, sí, era un queratocono, él se estaba casi quedando ciego en el ojo derecho. Ya no había técnicas en esa época que ya habíamos hablado del Sí. crosslink y de los anillos. Entonces era conseguir una córnea o se estaba quedando ciego. Así mismo. Qué bárbaro. Bueno, pero ya les cuento la historia final, el resultado, todos están viendo bien. Vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta continuamos charlando. Muy bien, continuamos charlando con los doctores Walter Martínez Gil y Walter Martínez Torres, oftalmólogos. Nosotros hablamos con ellos de esto que es maravilloso de volver a ver o de ver bien, pero en este caso, en el programa de hoy estamos hablando del trasplante de córneas. Y ustedes ya vieron los testimonios de los pacientes. Ahora vamos a ver más de ellos, justamente, vamos a ver más testimonios y qué pasa porque es trasplante de córnea. O sea, uno tiene que, no es que sí, ya me voy y me opero. Me pongo en una lista, así es, ¿verdad? Y hay que esperar que te avisen que hay un donante. Así es, doctor. Así mismo es. Hay una lista de espera, el cual se maneja por orden de acuerdo a cuándo se anotó uno. Uno no puede llegar a anotarse hoy y operarse la semana que viene. Hay una persona que se anotó mucho antes, entonces siempre ingresa primero el que está anotado previamente. Y de acuerdo a la urgencia también. Un ojo perforado es una urgencia, entonces ese es el único caso que Se puede podría entrar adelantar, antes. exactamente. O si no, Adelantar tenés que estar en la procedimiento. fila, en la cola, esperando No en hay esa otra, lista. no hay otra. Hay que Así es. respetar eso y solamente en los casos complicados se podría disponer de una córnea cuando hay una urgencia de que el ojo pueda perderse y se permita recuperar. Eso De es. todas maneras, la cultura, como había explicado mi padre, eso mejoró mucho. Entonces, hacemos bastantes más trasplantes que hace un tiempo atrás. O sea, hay más donación de Hay córnea. más donadores. Mucha donación. Más conciencia, entonces eso permite que más personas Sí. se operen. Bueno, pero ustedes saben que hay mucha gente en la lista de espera, ¿verdad? O sea, siempre hay más gente en la lista de espera que córneas donadas. O Siempre, estamos medio siempre. igual, ¿no? A nivel, en mi hospital, donde yo soy el jefe, arrancamos con 150 pacientes en lista de espera. Y hoy día solo tenemos 30. Es decir, hemos hecho una cantidad inmensa, Sí. no sé, en el banco de ojos, ¿cuánto tiene en lista de espera? Aproximadamente la misma cantidad o un poquito más, yo creo. Exactamente no manejo la cifra ahora, Sí. eso manejan los residentes. Y Pero más o menos por ahí. el índice de trasplante es cada vez mayor. Todas las córneas que se extraen en el IPS, se ve la cantidad de células, si es viable, si no. Todos los estudios de los pacientes, del paciente que donó, se hace una serie de estudios laboratoriales para ver que no tengan ninguna enfermedad, porque tiene... Claro, no todas las córneas son Exactamente. donadas, pueden ser utilizadas. Hay contraindicaciones para eso. Paciente que tuvo un VIH, una hepatitis, no puede donar Claro, córnea, hay a pesar de que el tejido sea avascular. Entonces Y- se prepara y ya cuando sea apta esa córnea, ahí va uno para IPS, otro para el banco de ojos. Entonces, de Ese esa es un manera, convenio que ayudó a que también crezcan Claro. los procedimientos quirúrgicos y eso también tiene un tiempo límite, no es que la córnea se puede conservar 6 meses, no. La córnea, después de que un paciente fallece, tenemos 6 horas nada más para hacer la extracción de la córnea. Pasado ese tiempo ya no sirven no las sirve. córneas. Entonces, hay un tiempo límite en que se extraen las córneas y va a hacerse los estudios de todas las incompatibilidades o no, la calidad de la córnea, la calidad de sus células, de las células endoteliales, que son las que Sí. son muy importantes, y el tiempo, es decir, con ese líquido que conservamos, que es estéril, que tiene antibióticos y otro tipo de sustancias, podemos mantener hasta 7 días, es lo ideal. Pasado ese tiempo ya no Tampoco. sirve. Entonces,
Entonces se mueve. Si el paciente que está en la lista no recibe, pasa al que está subyacente. Entonces esa córnea se debe usar sí o sí en donde sea en el país. Ya. Y el tema de las edades, una córnea se puede poner, de un niño se puede poner un adulto, de un adulto a un niño. Buena pregunta. Sí, sin problema. A partir de 1 o 2 años ya el tamaño de la córnea ya es único. Entonces ya puede ir a cualquier persona y el límite de edad para arriba no tiene límites. Sí. 70 años hay córneas, personas de 70 años que tienen una calidad. Anteriormente buscábamos gente más joven. Bueno, hay una pequeña estadística que va a favor de los pacientes lógico. más jóvenes, pero en general los pacientes que hemos trasplantado entre 25 y 70 años, de esos pacientes, su córnea está viable 10 años. Entonces depende mucho de la calidad de la córnea para hacer los trasplantes respectivos. O sea, no depende. Vos podés trasplantar de los 1 año, 2 años hasta los 60, 70 años. Se puede usar esas córneas sin problema. No hay límites prácticamente hoy día. Qué genial. Bueno, insistimos entonces hoy todo el mundo hablando en la familia, con los amigos y con todo. Soy donante. El día que ya me vaya, por favor, voy a ayudar a los demás donando mis órganos. Eso es importante. Bueno, y ahora vamos a escuchar el testimonio, por favor, de estos pacientes. ¿Qué sucedió cuando le avisaron que estaba en lista de espera para el trasplante de córnea? La llamada lo recibí un 27 de febrero, aproximadamente a las 2 de la tarde. Me pidió que consulte con familiares para que decida en una brevedad de 2 horas. Y la decisión lo tomé al momento, no tenía opción de consultar nada porque veía una necesidad urgente de ese trasplante. Al día siguiente hicimos los estudios clínicos pertinentes para pasar ya directamente a la cirugía. Fue un 29 de febrero del 2012. Llegué a la instancia de que ya me pusieron en la lista para el trasplante, porque afectó un poquito también. Agarró una especie de úlcera en mi córnea. Inmediatamente me avisaron de que había un donante. Fui, hubo 2 proponentes, creo que el protocolo luego, 2 personas que tenían que, digamos, hacer sus estudios clínicos para la cirugía, ¿verdad? Y dio el caso que fue una chica de 17 años, primeramente, conmigo. Y el oftalmólogo en ese momento me planteó más o menos el tema, pero inmediatamente yo le atajé. Le atajé porque pensé en mi hija. Yo ya tenía mis 59 años, ¿verdad? Ella tenía 17 años. Y bueno, se dio. Y sé que la ley del retorno existe. Inmediatamente después de eso, ya me llamaron nuevamente, ¿verdad? Y se dio el milagro. Lo imposible llega de inmediato. Los milagros estarán un poquito más, ¿no? ¿Verdad? Y se dio el milagro. Y el impedimento más grande que tenía en ese momento era mi edad, aunque parezca mentira. Porque los donantes que vivían en esa época eran mayores. Yo en el 2004 tenía 22 años, o sea, las córneas que conseguían eran de personas muy grandes. Y me decía, Walter, no, rechazamos 2 córneas porque eran personas mayores y vos necesitas la córnea joven. Supongo que vas a vivir mucho, ¿no? Y bueno, hasta que un día me acuerdo bien que me llama un jueves y me dice, Guillermo, o sea, le llama a mi papá, ya tenemos la córnea. Perfecto, ¿y cómo hacemos? Bueno, te esperamos y tenemos que internarnos y hacer el trasplante. Bueno, y así fue. En ese momento uno de repente se siente con miedo, pero la familia en el momento que más actúa, en el momento que tus seres queridos te bancan y te hacen el apoyo moral, porque en ese momento te sentís, aunque siempre quise hablar con alguien de esto, sentís qué hice yo para tener esto, ¿verdad? ¿Qué problemas tuve? O sea, uno se quiere echar la culpa de por qué tuvo cuando en realidad es una cuestión orgánica. Qué increíble estos testimonios. Yo ya quiero tener un psicólogo acá también para que nos ayude. Qué maravilla. Cada historia diferente, pero qué increíble. El señor de 59 años que donó, o sea, se dio su lugar a la chica de 17 años con una generosidad inmensa y bueno, como decía, los milagros ocurren y bueno,
Y después también todo, cada uno de ellos, qué nervios, ¿verdad? Sentían. Usted no se pone nervioso. Menos mal, ¿verdad? Porque si tu médico está nervioso ya estamos mal. Pero yo me pongo en el lugar del paciente, cuánta ansiedad, no sé, ¿te imaginas no ver y tener la posibilidad? Es así como decís, ¿verdad? Hay mucha ansiedad. Imagínate una persona que no está viendo y que no sabe en qué momento le van a llamar, ¿verdad? Pero es así. Se llama por orden, le llega el momento y hay gente que esperó un mes, que esperó 3 meses, que esperó un año y bueno, le llegó su momento, ¿verdad? Como decíamos, hoy día eso se incrementó y podemos hacerlo más precozmente, ¿verdad? Pero en esa época, creo que Guillermo tiene como 15 años de trasplantado, no recuerdo bien. Era muy difícil conseguir córneas en el Paraguay. Entonces nos buscábamos córneas que venían de los Estados Unidos y eso costaba más aún porque tenía que venir en los medios de conservación, con refrigerado, y al llegar tenías que retirar del aeropuerto, es una historia larga. Y bueno, y el paciente ya tenía que estar preparado, o sea, esa córnea tenía que usarse, si yo no lo usaba en Paraguay, terminaba en Inglaterra, en España, tenía que recorrer el mundo porque venía de un banco de ojos de los Estados Unidos. Los demás son córneas ya nacionales y fueron mucho más fáciles. Qué genial. Bueno, hermosas las historias. Nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. Volvemos enseguida. Corte, nosotros por supuesto seguimos hablando y es bueno reiterar que la donación es absolutamente gratuita. El recibir un órgano donado, en este caso córneas o cualquier tipo de órgano, también no se vende, no hay eso, no, uno se pone en una lista y cuando le toca el turno le toca. Es así, es delito si alguien hace lo contrario. Entonces eso es muy importante de comentar, que era lo que nos estaban diciendo aquí en el corte. Y de cómo avanzó todo esto gracias a la concientización, a que la gente habla del tema de donación. Sí. Y también a que hay en los hospitales ahora un grupo que se llama Procuración de Órganos, que son las personas, los médicos, los profesionales que están ahí y pueden acercarse a los familiares. Porque cuando se te muere un familiar, no sé, te pones triste, buscas un montón de cosas, pero no es así muy fácil pensar en ese momento él quería donar, a no ser que, como te digo yo, hables de eso siempre con la familia, entonces sí se van a acordar. Es la verdad, el trabajo es multidisciplinario y de ese departamento depende esto, definitivamente. Y el incremento, yo creo que se debe al gran trabajo de la gente que hace ese soporte de la familia, de los pacientes que ya tienen muerte cerebral, que es inexorable el fallecimiento, que tienen ya médicamente una muerte cerebral. Entonces se trabaja con ellos y son los que avisan de que hay disponibilidad de córnea. Y también del conocimiento que tienen las personas, porque no es que le van a mutilar a tu ser querido, no es que le van a sacar el ojo, es nada más que la córnea, no se ve nada. O sea, el paciente, el que se murió queda en el mismo estado, no se ve nada, absolutamente no hay cambios. Eso es importante también y bueno, y la gente ya sabe por suerte. Vamos ahora a ver la cirugía. ¿Qué les parece? Esto es en tiempo real y los doctores nos van a explicar cómo hacen el trasplante de córnea. Bueno, ahí vemos la córnea alterada, se ve de manera cónica, sería en el caso del queratocono. Se hace una trepanación, se corta una cuchilla circular que nos permite retirar el tejido enfermo. Sí. Exactamente. Ese cono que no tendría que tener esa figura, ¿verdad? Esa forma. Forma cónica. Esa ya es la técnica. Qué bueno está esto. Los dibujitos, digo, para que se vean bien. En ese caso se trasplanta solamente una capita. Ajá. Y ahí se está introduciendo el tejido de
de una capa de adentro de la córnea. Sí. No se toca nada por fuera, solo se toca por dentro. Exacto. Y solo se trasplanta el endotelio, sería en este caso, que es una de las capas afectadas en este caso. Ahí está mostrando también la misma, donde se saca una porcioncita nomás ya de la córnea, no la totalidad de la córnea. Son las técnicas más avanzadas que se usan hoy día. Ahí, como estás viendo. Esos son los trasplantes lamelares. Exactamente. Solamente una lamela, una capa, que es la que se cambia, no toda la córnea. Ahí verás cómo se está sacando. Se retira por dentro la capita Enferma. afectada y el tejido previamente preparado se succiona a través de una pipeta, de Una jeringa. de un dispositivo que luego se va a inyectar adentro del ojo y se desenrolla y se pega de nuevo a la córnea. Solo esa capa enferma. Y después explicaremos las ventajas de estas técnicas. Ahí vas a ver cómo se introduce. El tejido va enrollado. Sí. El tejido va enrollado, qué Y ahí increíble. fíjate cómo se abre de repente. Ahí se introduce Sí. el tejido. Se retira el enfermo, enfermo, el endotelio. se inyecta un material para poder inyectar, se inyecta y eso se va Y ahí desenrollando. desplegamos. Fíjate ¿Y cómo. esa es la córnea? Esa es la córnea que vamos a desplegar. Esa se es va abriendo. una capa de la córnea. Qué espectacular. Y Qué esas son las técnicas espectacular. de avanzada que se llaman las lamelares. Cuando hay lesiones de la parte anterior o de la parte posterior, entonces ya no se saca todo el tejido como antes. Y eso da un montón de ventajas enormes y los resultados también más previsibles. Son técnicas quirúrgicas más complejas de realizar para nosotros, pero el índice de rechazo, por ejemplo, es menor, Menor. mucho menor que cambiar toda la córnea. Entonces, el estadio previo de ese ojo en general nos va a decir más o menos la predicción de cómo va a mejorar. Y el tiempo de recuperación también. Un trasplante penetrante, donde sacamos toda la córnea, tenés un año en que se puede recuperar más o menos la córnea con controles de suturas que hay que ir Sí. sacando a los 6 meses. Aquí, por ejemplo, eso se resume a un mes. ¿Y ustedes A 2 hacen meses. esto que estuvimos viendo? También estos O sea, procedimientos se están haciendo Los procedimientos se eligen dependiendo del la enfermedad. paciente, ¿verdad? Exactamente. De la capa afectada de la De la córnea. capa afectada. De la capa afectada. No sacamos toda la córnea si tenés lesionado solamente la anterior. Ah, claro. O la posterior, ¿para qué sacar todas si solamente está enferma la posterior? Entonces los resultados, y es lo que explicaba también Walter, el astigmatismo es la deformidad de la córnea por las suturas. Eso es mucho menor con estas técnicas lamelares porque el astigmatismo es muy bajo. Y el astigmatismo impide la calidad de Sí. visión también. Entonces tiene esa gran ventaja y el cuco que le llamamos, que es el rechazo que existe en nosotros, que Sí. en los primeros meses no existe rechazo porque todavía hay un reconocimiento antigénico. Y después, a partir de que va pasando el tiempo, pueden aparecer los rechazos. Hemos tenido pacientes con rechazo que tenemos un procedimiento, si lo diagnosticamos precozmente, podemos tratarlo y recuperar la córnea. Y si no, se pacifica y requeriría tal vez otro procedimiento. Ya. Pero esto, o sea, puede haber un rechazo, pero no significa de que esa córnea era el problema. O sea, ¿todas las córneas pueden ir a cualquier persona o cómo es el tema? Sí, en medicina hay lo que se llama el rechazo del injerto primario, que puede ocurrir en las primeras 24 horas, Ya. que no vemos casi nunca, pero existe. Y la mayoría que los rechazos vienen a partir de varios meses del trasplante de córnea, por eso hay que controlar siempre los signos clínicos de sospecha, que son 4 cosas puntuales que el paciente sabe que tiene que venir rápidamente si ocurren esas Ya. cositas para diagnosticarlo a tiempo. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a escucharle a los pacientes. Sí, tenemos este material. ¿Cómo fue la cirugía? Una cirugía donde uno, vamos a decirle, escucha todo los procedimientos que van haciendo los médicos. Todo fue una duración de casi 2 horas, si no me equivoco. El procedimiento así es, naturalmente todo con el rostro cubierto. Después uno siente cuando una especie de cilindro donde te rescatan la córnea. Tuvieron que aplicar 2 veces anestesia local porque el ojo tiene que quedarse quieto. Y por la presión alta que tenía, a 22 años, presión no era el problema de lo que tengo ahora, presión alta.
pero de la emoción subía tanto que el ojo se movía. Como era una anestesia local y más o menos sedado, uno entendía lo que pasaba. Yo le veía a Walter, le veía al anestesista hablando entre ellos. Y fue una operación prácticamente de 2-3 horas, creo. Hasta que te colocan la nueva córnea, empiezan a hacer los puntos. Me había dicho, me acuerdo que, bueno, creo que necesitamos una cosa así como 14 puntos, él me hizo 18 para asegurarnos nomás luego ya. Después empieza el momento de las famosas 24-48 horas. Si en 48 horas existe algún procedimiento de rechazo, intento de rechazo, tiene que venir urgente. En el momento de la cirugía recuerdo que Waltercito estaba sentado como que mirándome. Yo estuve a cargo de este señor y ahora él va a estar a mi cargo más o menos. Entré en la sala de cirugía, era consciente, ¿verdad? Ningún dolor. Había una mano mágica que procesaba mi cirugía. Qué genial poder escuchar todo esto, ¿eh? Y sí, él fue profesor de Walter en el colegio Sí. y bueno, después su alumno le trasplanta la córnea. Qué mejor. Por eso te decía emoción. Waltercito, pero porque te Ya me conoció de conocía chico. del colegio, era Sí. profesor de natación. Sí. Y en un primer momento él tuvo muchísima confianza, entramos con muchísima confianza, siempre hablando, explicando todo el procedimiento. Él realmente fue bendecido porque recibió una córnea en excelente estado que nunca tuvo un rechazo, una opacidad. Él ahora mismo está impecable, feliz. Qué maravilla. Y él es el que se dio su lugar a esa chica de 17 años. O sea, Así mismo. qué generosidad y qué buen resultado. Bueno, los tres con excelentes resultados, estos tres pacientes que estamos conociendo hoy, ¿verdad? La cirugía es muy compleja, como dijimos, procedimientos dobles, donde tiene que hacer todo de una vez. Y los pacientes también, decía, Guillermo tiene 15 años, creo 14 años, y la córnea sí es transparente. Siempre le controlamos, por Sí. supuesto, porque siempre está latente esa posibilidad con esta técnica, pero él sigue feliz. O sea, ¿Los tres muy tienen bien. técnicas diferentes o los tres la misma técnica? Los tres son penetrantes, ¿cierto? Sí, Los tres son no, penetrantes. En esa época no existían estas técnicas penetrantes, son nuevas. Ah, ya. Se hacía el trasplante completo y no recuerdo cuánto, Villayet tiene como 6 años de trasplantado y Benjamín tendrá va a llegar a los 2 años. 2 años y los pacientes están viendo muy bien, algunos con correcciones que necesitan ajustar y Benjamín, por ejemplo, no usa lentes. Sí. Corregido la catarata y el trasplante y está viendo sin anteojos. Qué maravilla, qué genial. Bueno, y tenemos otro material con estos pacientes. A ver. ¿Qué sucedió luego de la cirugía? La visión fue gradual. En mi caso, como explicó el doctor, una cirugía posterior a 5 o 6 meses para una corrección plena. Ahora todo normal. Prácticamente normal para mí la vida porque, como te digo, esas molestias que uno sentía desaparecieron y una diferencia abismal. Y hoy puedo decir que retomé la lectura con excelente. Me dijo el doctor Waltercito que el 90% tengo, y cuando se me quite todos los puntos que tengo, que va a ver en toda su totalidad. Y entonces le dije, amén, le dije, ¿verdad? Me dijeron, te colocamos la córnea y de hoy que mañana ya vas a estar viendo en HD, ¿verdad? Es un proceso que tiene que asegurarse. Es más, tengo varias fotos muy simpáticas que tenía el ojo totalmente azul. Y tenía el famoso chiste del negro, tenía un ojo negro y otro azulado. Y era el azul porque la córnea, por el color de por sí, de la córnea nueva, y se veía exactamente, la gente venía, mis compañeros de facultad, me acuerdo, venía a mí, me miraban, mira, se ven los puntos, la córnea, pero así, exactamente. Mejoró totalmente ya, del ver, mejoró mi estudio, mejoró el trabajo, mejoró todo. Y cada vez que, ahora que me junto, Walter, ya ahora al tiempo me dice, ¿cuánto tiempo fue tu córnea? Y ya son 14, Walter, 14 años. Y sí, pensar que ahora se hace así. Yo voy a decir algo, ¿qué personajes son estos pacientes también? Me encantó todo lo que dijeron. El doctor Waltercito, decía el profe de natación. Bueno, qué gusto escuchar esto y poder compartir y queremos agradecerle que nos permitan contar estas historias a ustedes que están viendo el programa para que se animen
también. Uno tiene un poquito de miedo, pero ahí están diferentes historias, diferentes personas con un excelente resultado. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos con el tema. Muy bien, en este momento nosotros vamos a ver las preguntas que ustedes han enviado a través de las redes sociales para nuestros invitados. Vamos a ver con esta primera pregunta, por favor. Héctor de Lambaré dice, ¿se planifica otro trasplante de córneas de forma inmediata si se produce un rechazo del organismo o se debe esperar? Idealmente no hace falta esperar para trasplantar, pero como cuesta conseguir el tejido, siempre se espera un tiempo, no porque haya una condición médica. De acuerdo al caso, puede haber también casos que sí requiera que espere, depende de lo que haya. Entonces, en lo que se tarda en conseguir de nuevo esa córnea, se vuelve a trasplantar, pero no hay un tiempo exacto, no hace falta esperar. Ya, perfecto. Aclaradísimo. Vamos con esta otra consulta, por favor. Paola de Paraguarí dice, ¿se pueden realizar otras cirugías oculares en un paciente que tuvo trasplante de córnea? Sí, se puede. Lo frecuente, lo habitual, por ejemplo, es que después de un trasplante, un tiempo pueda tener unas cataratas. Se puede igual, si se hizo el trasplante primero, después hemos hecho muchos pacientes que operamos después las cataratas después de haberse hecho el trasplante. O algunos pacientes que requieren en un mismo tiempo ya hacer los dos procedimientos. O sea, procedimientos se pueden hacer después del trasplante sin ningún problema. Sin problema. Perfecto. La última consulta, a ver. Darío de Formosa. Saludos, República Argentina. ¿Hay un límite de edad para que un paciente sea apto para el trasplante de córnea? Límite de edad no, como habíamos dicho ya antes. Siempre que reúnan las condiciones, no hay un límite para arriba para recibir eso. Claro. No hay límites. Tranquilos. Y nosotros tenemos ahora, estamos prácticamente en el final del programa, pero tenemos el mensaje de los pacientes para todos nosotros. A ver. ¿Qué consejo puede darle a la gente que tiene el mismo problema y no ha ido al oftalmólogo? A que tomen el coraje de someterse a la cirugía, que tenemos profesionales médicos en el país que son iguales, para no decir mejores que en cualquier parte del mundo. Nosotros que pasamos por esta etapa tenemos el resultado a la vista. Muchos te proponían una cirugía en los países vecinos y nosotros logramos solucionar acá en nuestro país. Uno tiene la fe en que puede llegar. Sabemos que cuando se trata de trasplante necesitamos de otra voluntad ajena, que alguien done el órgano o el tejido y podamos recuperar esa esperanza de mejorar la salud. Cifre, la fe, la confianza y la esperanza en estos galenos que han sacrificado su vida para una formación profesional. Y yo me atreví en la cirugía porque confiaba en los profesionales. Una vez que uno tiene un trasplante, se siente obligado a dar el mensaje. Tengo la necesidad de decirle a la gente, mira, yo veo gracias a una persona que tuvo el gesto tan noble, tan grande de dar sus órganos. Uno cree que la vida de uno solamente depende de uno y que se va con uno todo. Y no se da cuenta que aún no estando acá, le da tanta vida a tanta gente. Pues escucho casos de trasplante de corazón, de riñón, de hígado. Y la gente que empieza a vivir de vuelta. Y yo me pregunto, upa, qué expresión para la gente que vuelve a vivir, que un ser le donó sus órganos para que tenga una segunda oportunidad. Qué grande es eso, ¿verdad?
¿Qué uno hizo para merecer una segunda oportunidad? Un día no ve y un día gracias a una córnea ve. Y es mi historia. Desear que como hubo mucha gente hubo una persona que donó su córnea, también haya mucha gente que el día de mañana también done su órgano a gente que realmente necesita. ¿Qué más podemos agregar a esto que dijeron los pacientes? Qué maravilla. Un acto de amor. Sí. Dar para que otra persona pueda mejorar su calidad de vida. Es un acto de muchísimo amor para con el prójimo. Así mismo, de generosidad. Y volvemos a insistir, hablen con toda la familia, cuéntenle que ustedes son donantes todas las veces que puedan, que eso sea un tema familiar y que todos los amigos y todo el mundo sepa. Eso es lo que se necesita, porque tenemos excelentes profesionales, tenemos todo para que más personas puedan seguir viviendo y viendo la vida que es tan maravillosa. Gracias a nuestros profesionales que están acá con nosotros. Bueno, Walter. muchas gracias, Viviana. Sí, la oftalmología paraguaya ha crecido enormemente. Hay gente especializada en esto, muy bien entrenada en el país, que hace este tipo de procedimientos y para nosotros es una satisfacción. Los resultados son los que hablan de estos pacientes que anteriormente estaban condenados a la ceguera, no había soluciones y ahora tienen una solución en nuestro país. Felices por los resultados y por eso todas las cosas que estos nos traen nuevos desafíos para seguir incorporando nuevas técnicas como las que ya estamos empezando ahora y donde los resultados son más previsibles que los que anteriormente hacíamos. Sí. Así que muchas gracias, Viviana. Por favor, a ustedes. Gracias por estar acá, por estos testimonios y los esperamos en un próximo programa. Será un placer. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.